Dios les bendiga, ¿cómo están? Con ustedes su hermana Connie nuevamente. Hoy vamos a estar hablando del propósito oculto del dolor y va a estar basado en Isaías 43, 18, 19. Meditando en la palabra del Señor, pidiéndole al Señor que me revelara palabra para que me edificara a mí y también a ustedes, me llevó a Isaías. Isaías está lleno de promesas, es un libro magnífico que todos tenemos que leer detenidamente. Hay muchas cosas que el Señor nos habla, que nos dice en su palabra, que nosotros necesitamos escudriñar día a día, porque de esa manera nosotros nos vamos a dar cuenta de las hermosas promesas que nuestro Señor tiene para cada uno de nosotros. Y por eso me doy a la tarea de estar aquí todo el tiempo, de buscar de la palabra del Señor, de pedirle al Señor que me muestre, y que no sea yo la que hable, sino que sea Él el que nos transforme, redarguya, que a través de su palabra podamos ser transformados. Sabemos que nuestros días están a veces llenos de preocupaciones, cosas que nos mortifican, ¿verdad? Cosas que no podemos controlar. Y a veces no hay salida, no hay cómo liberarnos de todo lo que nos está pasando, no encontramos la solución. Pero ciertamente encontramos esperanza, encontramos salida a todos esos problemas que nos atormentan cada día, que vienen todos los días, porque la palabra del Señor dice que vamos a vivir en constante situaciones, en constante aflicción, ¿verdad? Pero a través de la palabra del Señor encontramos que el Señor nos da la guía, nos prepara para que cuando estos problemas vengan, nosotros podamos realmente estar preparados para entender que hay que pasar por sufrimiento, hay que pasar por dolor, hay que pasar por pruebas para ser pulidos, para crecer en el Señor, para ser santificados y entender el verdadero propósito que tenemos nosotros aquí en la tierra. Y bueno, vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor, ¿le parece? Padre bendito, en nombre de su Hijo Jesucristo, Señor, yo pido, Padre, que usted, Señor, nos hable, Señor, que usted, Señor, tome el control de este tiempo, Señor, que nuestros corazones y nuestras mentes sean transformados a través de su palabra, Señor, y todo al que no le conoce, Señor, que pueda venir, Señor, a sus pies, Padre, a través de su Hijo Jesucristo, en el nombre de Él oramos. Bueno, hermanos, vamos a entrar a la palabra del Señor y yo les invito a que vayamos a leer Isaías 43, 18 y 19. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, nos dice la palabra. El versículo 19 dice, he aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¡Wow! Gloria al Señor. Hermanos, Isaías es un libro donde hay que leer para entender todas las cosas que están aconteciendo. Pero en este versículo que yo he escogido, que el Señor me ha tocado, que es el capítulo 43, versículo 18, dice, no nos acordéis de las cosas pasadas. Pero para que ustedes entiendan un poquito de lo que yo quiero hablarles, les voy a hacer un breve resumen del capítulo 42 de Isaías. Dice así,
Vemos que Dios presenta a su siervo escogido, ¿verdad? Si usted quiere leer Isaías 42, usted lo puede hacer con tranquilidad cuando usted tenga tiempo. Pero nos habla que el Señor presenta a su siervo escogido en la profecía sobre el Mesías. ¿Y quién es este Mesías del que está hablando aquí? Bueno, este Mesías es nuestro Señor Jesucristo y nos dice que traería justicia, luz a las naciones y restauración a los que están en tinieblas. Pero si lo meditamos, Él trae luz a todos los que estamos o los que están en tinieblas en estos días. Bueno, continuando. La segunda parte nos habla donde hay un cántico de alabanza porque Dios iba a hacer algo nuevo. ¡Wow! Maravilloso. Cómo todo va en orden, ¿verdad? Y luego el pasaje muestra la condición del pueblo de Israel. Y aquí quiero que ustedes tomen un poquito de atención, que tomen notas, porque necesitamos entender que el proceso viene de una desobediencia. Entonces vamos a estar pendientes a lo que nos dice la palabra del Señor, que claro, yo se las estoy resumiendo. Entonces, nos dice que Israel llegó el momento de que eran ciegos y sordos espiritualmente. ¿Y quién de nosotros puede decir que no ha pasado por esos puntos, no está ciego y no está sordo espiritualmente? Eso era con Israel, pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros también es posible que los cristianos estemos ciegos y sordos. ¿Creen ustedes que aplica para nosotros también? Bueno, continuando. Por esa ceguera el pueblo sufrió robo, despojo, cárceles y opresión. El pueblo estaba experimentando cautiverio y sufrimiento porque se había apartado de Dios y no escuchaba su voz. Vivían como esclavos sin libertad y se sentían abandonados y derrotados. ¡Wow! Se sentían abandonados y derrotados, dice. Siguiendo, el dolor del pueblo era el resultado de su desobediencia y ceguera espiritual, pero algo muy importante aquí nos resalta este capítulo de Isaías 42 y es algo que nos trae esperanza y no solamente a ellos sino también a nosotros, y es el siervo de Dios que es el Mesías, que lo menciona al principio, que es nuestro Señor Jesucristo, quien nos traería justicia y libertad. Eso es, en pocas palabras, el resumen del 42. Como le menciono, esto es solamente una introducción para llegar a nuestro punto central de lo que queremos aprender y queremos dirigirnos. El punto central lo vamos a estar enfocando en el capítulo 43, versículo 18 y 19. Entonces, el pueblo de Israel había pasado o experimentado tanto gloria en el pasado como sufrimiento. Ahora bien, si nosotros hablamos de en este momento, podemos decir que nuestro pasado ha estado lleno de sufrimiento, ¿verdad? También hemos tenido momentos de alegría, momentos de felicidad, donde nosotros no queremos dejar esas memorias atrás. Pero aquí es donde yo quiero llegar a que nos enfoquemos. ¿Qué tan importante es el pasado en nuestra vida y cómo debemos de manejarlo?
¿Cómo nos dice Isaías que debemos enfocar este pasado? Isaías menciona el versículo 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria. Bueno, aquí está refiriéndose más a las cosas malas, a las cosas que tú tienes en tu corazón. Los israelitas no olvidaban algunas cosas que pasaron en el transcurso de su salida de Egipto. Si ustedes van a la palabra del Señor y ven y leen todo Éxodo, y ustedes ven de cuando salió el pueblo de Israel, todo lo que pasó, ¿verdad? Y todo lo que sufrió con los egipcios era muy, muy difícil. Era una situación desagradable, que yo me imagino que también los judíos, y nosotros lo podemos ver en las películas, esa situación que pasó, esas matanzas, los nazis y todas esas personas que cuando vemos la historia nos hacen erizar la piel, y cuando vemos esas series de cómo fueron torturados, cómo fueron matados, ¿verdad? Digo yo, cómo ellos pueden sobrevivir sin odio, ¿verdad? Hay mucha gente que todavía vive pensando en el pasado. Y así los israelitas también, algunos vivían mortificados por todo esto, pero cuando los sacó el Señor, ellos desobedecieron. Ustedes se acuerdan que tuvieron que pasar 40 días porque ellos estaban en desobediencia. Moisés los dejó un rato y ellos ¿qué hicieron? Hicieron una estatua para adorarla, ¿verdad? Y el Señor se enojó. El Señor se enojó y el Señor los castigó. ¿Por qué? Porque el Señor no estaba de acuerdo. Dios es un Dios celoso. Dios es muy claro y preciso. Y aquí necesitamos darnos cuenta que el Señor es muy preciso en su palabra. Él nos enseña que nosotros debemos estar siempre atentos a lo que Él nos dice. Si Él no nos lo dice, si su palabra no nos lo dice, nosotros no podemos caminar delante de Él, ¿verdad? Los israelitas desobedecieron, actuaban conforme a su pensamiento. Y es que la palabra del Señor dice que nuestros pensamientos no son mejores que los del Señor. El Señor sabe qué es lo que es mejor para nosotros y el Señor sabe qué es lo correcto. Pero ¿qué pasa? Que nosotros nos desesperamos. Los israelitas se desesperaron y querían hacer su propia voluntad. En estos días pasa lo mismo. Nosotros no queremos escuchar, nosotros no queremos venir a la palabra del Señor, no queremos tener 5 minutos con el Señor. Las personas están enfocadas en la vida cotidiana, en la vida que te ofrece pequeñas cantidades de felicidad, por decirlo así. Te prometen tranquilidad, te prometen bienestar, cosas pasajeras. Sin embargo, Dios nos promete una vida eterna. Entonces, los israelitas tuvieron que sufrir calamidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban en contra de Dios. Estaban desobedeciendo, y lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros desobedecemos al Señor, el Señor va a pasarnos por pruebas. Esas pruebas nos van a doler, nos van a dejar secuelas muy grandes. Pero Isaías dice que Dios nos ordena
a olvidar el pasado y mirar hacia al futuro. ¿Por qué creen ustedes que el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos solamente al futuro? Simplemente que yo, entendiendo la palabra del Señor, Él nos dice que Él quiere algo mejor para ti y para mí. Si tú has cometido alguna situación, ¿verdad? Algo desagradable, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte, pedir perdón, orar para que tú puedas ser una persona nueva. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo también apoya el mismo mandato de nuestro Señor. Tenemos que aprender a dejar ir al pasado y olvidarnos de él. ¿Por qué? Porque si vivimos en el pasado, si vivimos lamentándonos como los israelitas, ay, es que en Egipto teníamos comida, teníamos donde dormir, teníamos agua, teníamos todo para sobrevivir, ¿verdad? Ellos empezaron a quejándose. Ellos estaban molestos porque estaban pasando por el desierto, estaban pasando calamidad, estaban mal. Y yo no me imagino el calor de ese desierto, no me imagino cómo tenían que dormir. Y bueno, no es que hubiese manjares para comer ahí, pero Dios proveía. Entonces ellos estaban renegando de eso, ¿verdad? Pero Pablo nos dice, yo me voy a olvidar de todo eso y voy a seguir la meta, voy a proseguir a la meta, porque ese es mi premio, el premio supremo, el llamamiento que Dios me está haciendo a mí, ¿verdad? El significado de olvidarnos es dejar de cuidar o descuidar lo que nos quita la atención de Dios. Negarse o centrarse en alguna cosa. El pasado obstaculiza la relación con Dios, sobre todo cuando hay raíces de amargura. Segunda de Corintios 2:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El pasado debe quedar atrás, debemos optar o ejercer nuestra nueva identidad en nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿por qué yo les traigo este tema ahora? ¿Por qué les estoy hablando de esto? Miren, en la actualidad vivimos en un mundo lleno de cambios, lleno de situaciones que se nos presentan y nos dicen que tenemos que aceptarlas, nos dicen que tenemos que vivir con ellas, de alinearnos con ellas, de aceptarlos. Muchas personas, siendo cristianas, dicen que se tienen que acostumbrar o seguir la cultura, acomodarse a la cultura. Por eso es que yo quiero que tú y yo entendamos que eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que el mundo va a cambiar, ¿verdad? Va cambiando, sí, va cambiando, porque nosotros mismos transformamos todo. Nuestra pecaminosidad hace que todo vaya cambiando. Destruimos. ¿Por qué? Porque la ambición del ser humano es demasiada que no piensa más allá, más que de satisfacer su propio ego, su propio yo, quiere más
y más cada día. Pero la palabra del Señor dice que no podemos acomodarnos, que no podemos seguir la cultura, que no podemos dejar que el mundo nos transforme, ni podemos estar siguiendo las corrientes de ellos. Esto es muy importante que lo entendamos. Cuando nosotros entendemos quiénes somos en Jesucristo, y Pablo dice que él persigue la meta, ¿verdad? El premio. Y este premio es la salvación, es Jesucristo. Es entender que no hay otra cosa más importante que venir a los pies de Cristo, entregarse, renovarse, dejar todo aquello que me separa de Dios. Segunda de Corintios 2:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando hablamos del pasado, estamos hablando de que nosotros renunciamos a la vida que teníamos anteriormente. Una persona que decidió seguir a Cristo, una persona que dice que es cristiana, debe tener en mente este versículo todo el tiempo. Mire, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice, todas son hechas nuevas. Yo, al venir a Jesucristo, no soy la misma Connie, no soy la misma persona de hace 10 años, de hace 5 años. No. Yo soy una nueva criatura en el Señor. Poco a poco me ha ido puliendo el Señor. Poco a poco me ha quitado todo eso que no me edifica. Cuando yo digo que soy una nueva criatura en Jesucristo, Él me quita todo mi pasado, todo mi pecado. Por eso es que Isaías está hablando de esta palabra y nos dice, no nos acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Aquí Él se está refiriendo a eso que nosotros teníamos en el pasado, ese pecado, esa vida tan mala que llevábamos, ¿verdad? El 19 dice, aquí que yo hago cosa nueva. Él dice, cosa nueva. Él hace todo nuevo en nosotros. Entonces, nosotros debemos entender esto. Una persona no puede vivir en el pasado si tiene a Cristo. ¿Cómo yo voy a decir que tengo a Jesucristo en mi corazón y me voy a divorciar? ¿Cómo yo, que tengo a Jesucristo en mi corazón, voy a decir que no voy a perdonar? ¿Cómo yo, que tengo a Jesucristo en mi corazón, voy a decir que no puedo olvidar? ¿Y cómo yo, que tengo a Jesucristo en mi corazón, no voy a ayudar a alguien que me hizo daño? ¿O no lo voy a amar? Y solamente voy a estar acomodándome a las personas que me agradan. De eso no se trata. Se trata de que yo soy una nueva criatura en Dios y el Señor dice que tengo que amar a mi enemigo, que tengo que olvidarme y perdonar como Él me ha perdonado a mí. Que yo tengo que ser una persona diferente. Yo no me puedo divorciar solamente porque creo yo que han pasado 20 años y ya el amor se enfrió. Ya no hay amor, ¿verdad? Es tan curioso
que las personas hacen una promesa cuando se casan. Hacen una promesa y dicen que jamás van a separarse hasta que la muerte los separe. Si la muerte no los separan, ellos van a estar juntos. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa con esas personas cristianas que no están cumpliendo esa promesa? ¿Qué pasa cuando usted presenta a sus hijos delante de Dios y hace una promesa y se compromete a enseñarle las palabras de Dios y a corregirlos y a que no ellos hagan su santa voluntad? Dios nos corrige a nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Por lo tanto, Él nos pone situaciones, ¿verdad? Nos habla una vez, otra vez. Y si no escuchamos, entonces Él nos jala las riendas, haciendo que a veces tropecemos y esos tropiezos nos van a sentar en la cama, en una silla, y no nos vamos a poder mover por un determinado tiempo. Hay veces que tenemos una enfermedad que no entendemos, pero no recordamos todo lo que hicimos o lo que estamos haciendo, y el Señor nos llama la atención. A veces Dios permite que pasemos situaciones para crecer, para que nosotros podamos ayudar a otras personas. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros que nosotros a veces no entendemos, pero necesitamos pasar estos problemas. Necesitamos pasar por dolor, necesitamos pasar por este proceso para nosotros llegar al lugar donde el Señor quiere tenernos. Si nosotros meditamos en todo esto, podemos entender que Dios no se equivoca y que una persona no puede llamarse cristiana o hijo de Dios si no está haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? No se puede vivir en el pasado. No se puede vivir con odio en el corazón. ¿Por qué necesitamos tener claro esto? Porque si no lo tenemos claro, las familias se van a romper, los lazos se rompen y asimismo se rompe la comunión con Dios. Usted no puede decir que es cristiano y está haciendo todo lo contrario. Dios no le gusta, Dios no se place con esto y usted va a sufrir porque usted está en desobediencia. El Señor es muy claro en su palabra. Una persona sin Cristo no es renovada. Por eso el versículo 19 de Isaías 43 nos dice: he aquí que hago cosa nueva. Asimismo lo dice 2 de Corintios 2:17. Entonces, ¿cómo nosotros podemos rebelarnos contra el Señor haciendo cosas en contra de su voluntad? Y todavía tenemos el descaro de decir: así me hizo Dios, así me crió. Si tienes algún problema, ve y reclámale a Él. Usted debería de tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si una persona ora y le dice: Señor, cambia a esa persona, mira su corazón, mira sus acciones, tráelo como sea. Usted sabe, cuando uno ora así, tráelo como sea, hazlo entender, transfórmalo. Mira lo que está haciendo, mira que se burla de ti. Ponle un hasta aquí. Si algunas personas están enojadas, puede decir: ponle un hasta aquí, Señor. Muéstrale su poder, tu poder. Nuestra boca tiene poder.
tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y con lo que pedimos. El Señor nos da sabiduría y nos da entendimiento. Nos da discernimiento. Permite que nosotros podamos clamar de una manera diferente cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque, como dice 2 de Corintios, ya somos nuevas criaturas, transformadas por el Todopoderoso. Los israelitas sabían y conocían de Dios, vieron todas las cosas, todos los milagros que habían hecho. Sin embargo, todavía no dejaban ir ciertas cosas de su pasado, retenían el pasado. Por eso es que Isaías tiene la urgencia de hablar de toda esta palabra. El pueblo de Israel clamó a Dios por ayuda para que lo liberara y Dios les escuchó y les abrió camino para que salieran de la esclavitud. Isaías lo dice: otra vez abriré camino en el desierto. En este caso, Él nos está hablando a nosotros y se refiere a Jesucristo. Nosotros podemos estar pasando por desiertos, situaciones, lágrimas corren de nuestros ojos porque no sabemos qué hacer. Pero ¿qué nos dice el Señor? Que Él abrirá camino para que tú y yo podamos salir adelante. ¿Hay preocupaciones aquí? ¿Hay preocupaciones contigo? Sí las hay. Pero Dios las conoce todas. Dios conoce todo lo que está pasando. Pero ¿sabes? El problema radica que cuando una persona se ha separado de Dios o está distraída, no ve más allá de sus ojos. Y ese es el problema. No se está dando cuenta de lo que está ocurriendo, lo que realmente importa. Y este momento que Dios permite que nosotros tengamos en nuestra vida, ya sea para bien o para mal, es para glorificar su nombre primeramente y para que nosotros aterricemos, para que nosotros entendamos que sin Él no somos nada y para que volvamos a Él. A veces tú tienes la bendición en tus ojos, pero estás tan necia, tan necio, estás buscando por todos lados una respuesta. Tú tienes la promesa del Señor, pero ¿qué pasa? Que tú estás distraído. Tú estás buscando en otro lado y no te estás enfocando en la palabra de Dios. La promesa de Dios está en nosotros todos los días. Dice: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Habrá dolor en algunas cosas que vivimos? Sí. Pero no podemos dejar que éstas tomen poder de nuestra vida. Definitivamente no podemos darle el poder. Puede que parezca que no hay salida. Y yo creo que tú has pasado por esto una y otra vez. Pensarás que todo está perdido, pensarás que no hay esperanza, pero lo hermoso de todo esto es que Dios nos hace una promesa. Y Él nos dice: abriré camino. Nuevamente abriré camino. ¿Quién nos dice? ¿El vecino? No, ¿verdad? ¿Nuestra pareja? No. Porque ellos definitivamente no pueden hacer nada por nosotros, por lo que nos pasa. Pero sí Dios, que es un Dios todopoderoso, que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en este lugar.
Él nos dice que abrirá camino en ese lugar imposible. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué podemos concluir de todo esto? Cuando el corazón está endurecido y los ojos espirituales cerrados, no podemos ver lo que Dios nos está ofreciendo. No podemos ver más allá. Y lo peor de todo es que tú estás viendo lo que el mundo te ofrece. Todo eso que brilla, que es mentira. Eso está, ahí está puesta tu mirada. A veces puedes decir que tú quieres una casa, que quieres un carro, que quieres un trabajo, que quieres un marido, con todas las cualidades que tú quieras, que sea guapo, que sea trabajador, que te cuide, que no sé qué, ¿verdad? Tú pones tu lista. Tú estás enfocado en eso y estás perdido en esa petición. Estás viviendo en eso que quieres. Y porque estás tan aferrado a eso, tú te pierdes de la bendición más grande que Dios tiene para ti. Ahora bien, cuando tú vives en el pasado, cuando tú vives buscando cosas para lastimar a otros, cuando tú quieres tener cosas materiales, porque miren, a veces cambiamos de país, ¿verdad? Y llegamos a un lugar y esperamos que en ese país tengamos todas las comodidades, pero a veces todo lo contrario. Y uno dice, yo en mi país era un médico, era un licenciado, era un político, y te empiezas a describir y decir quién eras, que eras una persona poderosa, ¿verdad? Una persona importante. Pero aquí en este país, en lo que estás ahora viviendo, no eres absolutamente nadie. Y nadie te conoce y a nadie le importa quién fuiste antes. Pero tú vives en ese pasado. Tú vives viviendo en ese mundo de ilusión. Tú vives en esa mentira. Tu memoria está llena de todo ese pasado y tú no lo dejas ir. Por otro lado, hay personas que viven con todo el dolor, con todo lo que les hicieron las personas anteriormente. Puede ser que te rechazaron en el trabajo, que alguien te trató muy mal, tu marido, muchas cosas que se viven en el pasado, que crean raíces de amargura y que tú no puedes perdonar. Y yo no las quiero nombrar porque no vienen al caso, porque ese no es el tema en sí, pero sí quiero que tú entiendas que todas esas memorias y todas esas ideas no te van a edificar. El hombre está sumergido en ideas erróneas y se le olvida la promesa de Dios. Y lo peor de todo es que se convierten en idolatría. Y esto hace que haya que estén cegados por su pasado. Y que hace que se separen de Dios. Y que echen raíces en el odio. Y que no haya perdón realmente. En tanto, la palabra del Señor nos dice todo lo contrario. Nos dice que al venir a Jesucristo hay vida eterna, hay esperanza, hay una nueva creación en nosotros. Todo lo perdido es encontrado, transformado, purificado. Y entonces con eso nos tenemos que quedar.
Por eso si alguno de nosotros vive en resentimiento, tiene que hacerse una examinación, pedir perdón, pedir a Dios que lo transforme, entender que tiene que sacudirse de ese pasado, dejarlo atrás y renovarse con la palabra del Espíritu Santo, renovarse con la palabra del Señor, renovarse, revestirse con la palabra del Señor. Recordando que somos una nueva criatura en Él y no podemos vivir con las cosas pasadas ni estar pensando en lo que pudo haber sido. No, tenemos que olvidarnos de eso. Recordando que el único que puede transformar y el único que puede darnos una segunda oportunidad es nuestro Señor. Por eso hay que pedir un nuevo corazón, pero sobre todo a que nos podamos alinear con el Señor. Y si tú has pasado por una situación que te ha acarreado mucho dolor, estás por un proceso cualquiera que sea, tienes que darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios por lo que estás pasando. Y cuando tú termines ese proceso, no lo recuerdes. Haz lo que dice Isaías. No os acordéis de las cosas pasadas. Ayer, todo lo que pasó ayer, todo lo negativo, todo lo malo, tienes que dejarlo ir. Déjalo ir, porque no tiene cabida en tu vida. Porque si tú lo dejas vivir, te va a destruir, te va a separar de Dios, te va a crear un abismo entre tú y nuestro Señor Jesucristo. Te va a endurecer tu corazón. Vas a vivir tan infeliz. Te vas a llenar de depresión, de ansiedad, de soledad, de frustraciones. Vas a estar solo, vas a estar perdido, hundido. Te vas a drogar, vas a tomar, vas a caer en lo más bajo. Créeme, cuando tú vives en el pasado, estas cosas pasan, pero cuando vienes a Jesucristo, hay esperanza, hay liberación, hay transformación. ¿Duele? Sí, pero es un mandato que debemos dejar ir el pasado. Es una obligación dejar ir al pasado. Isaías nos enseña que debemos acatar las órdenes de Dios, que debemos dejar el pasado atrás, porque tú cuando vienes a Jesucristo en tu corazón ya no eres la misma persona, eres una criatura nueva, ya no vives tú, más Cristo vive en ti. Recuérdalo. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a obedecerle, a poder tener una comunión estrecha con Él. Padre bendito, le doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque a veces, Señor, nosotros no estamos buscando de usted, Padre. No estamos buscando de su palabra, Señor. Y nos volvemos, Señor, sus enemigos al no estar obedeciéndole, Padre. Padre, por eso pido perdón por mis pecados, Señor, por los pecados de todos aquellos, Señor, que le han fallado, Padre Santo, de cualquier forma, Padre. Y todo aquel, Señor, que no le conoce, Padre Santo, pido que usted tenga misericordia, Señor, y pueda venir a sus pies, pueda entregarse, Señor, pueda tener un encuentro, Señor, íntimo con usted, Padre, pueda tener vida eterna, Padre, porque usted, Señor, todo el ser humano, Señor, usted quiere que sea salvo, Padre. Usted no vino aquí, Señor, no mandó a su Hijo para desaparecer el mundo, Señor, sino para liberarnos del pecado, Padre Santo. Y por eso le damos gracias, Padre mío. Gracias, Señor, por su amor infinito, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por su palabra que nos ha dejado, Padre, que es una armadura, Señor, para que nosotros luchemos contra las acechanzas del enemigo, mi Dios. Padre, oro, Padre, para que cada vez, Señor, que un pensamiento, Señor, de odio venga
a nuestra mente, Señor, el pasado nos atormente, Padre, sea usted, Señor, quitándolo, Padre, que nosotros podamos recordar, Señor, que ya no vivimos nosotros en ese espacio, en esa vida, Señor, sino que somos nuevas criaturas, Señor, acorde a su palabra, Padre mío. Señor bendito, pido que usted examine nuestro corazón, Señor, lo restaure, Señor, con uno nuevo, Padre. Asimismo nuestra mente, Señor, que nuestros pensamientos, Señor, no se acomoden, Señor, a esta vida, Señor, una vida de perdición, Señor, una vida donde las cosas buenas, Señor, se les llaman malas, Padre, y las malas buenas, Padre. No permita, Señor, que nos acomodemos a este mundo, Señor. Padre, ayúdenos a que no caigamos en la tentación, Padre, y nuestra mente sea transformada por su palabra. Bendito Dios, Padre. En el nombre de su Hijo Jesucristo he orado. Dios les bendiga, mis hermanos. Les amo en Cristo.